Buenos Aires, 1977. En medio de una época marcada por la censura, el silencio y los laboratorios cerrados al público, un grupo de psiquiatras y técnicos del Hospital José Tiburcio Borda, el centro psiquiátrico más grande de Argentina, inició un experimento que nunca fue reconocido oficialmente. Lo llamaron Proyecto Luminar. Su objetivo: crear una máquina capaz de registrar y proyectar los sueños humanos. A simple vista suena a ciencia ficción, pero los documentos y testimonios que sobrevivieron cuentan otra historia. Una historia donde la ciencia y la locura se mezclaron hasta borrar sus límites. El Hospital Borda era en aquellos años un lugar de contrastes. Mientras cientos de pacientes convivían entre pasillos descascarados y ecos de gritos, en los sótanos se realizaban investigaciones sobre el cerebro y la percepción. Los psiquiatras más ambiciosos buscaban entender no solo cómo funcionaba la mente, sino cómo podía manipularse. Según un informe interno fechado en 1978, el Proyecto Luminar fue impulsado por un grupo de investigadores argentinos con apoyo técnico de un laboratorio alemán. Su idea era utilizar ondas cerebrales y estimulación lumínica para inducir sueños compartidos entre pacientes. Creían que si podían sincronizar los patrones eléctricos de dos cerebros, podrían hacer que dos personas soñaran lo mismo. Al principio los experimentos parecían inofensivos. Se colocaban electrodos en la cabeza de los pacientes, se medían los impulsos eléctricos y se proyectaban luces pulsantes frente a los ojos mientras dormían. Pero pronto comenzaron los problemas. Uno de los técnicos escribió en su cuaderno: después de la tercera sesión, los sujetos despiertan gritando. Dicen haber visto a alguien dentro del sueño que no era ninguno de nosotros. El proyecto fue trasladado a un pabellón cerrado, al que solo podían acceder 6 personas. Allí instalaron una máquina experimental, un panel de luces y un emisor de baja frecuencia conectado a 2 camas metálicas. Los cables salían del techo y los pacientes eran conectados simultáneamente mientras dormían. El objetivo era que sus ondas cerebrales se sincronizaran y generaran una experiencia compartida. Si te fascinan las historias donde la ciencia cruza los límites de lo posible, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana exploramos los experimentos que la historia quiso olvidar. De los 7 pacientes iniciales, 5 sufrieron colapsos nerviosos. Uno de ellos, identificado como sujeto L4, permaneció en estado de catatonia durante más de un año. Cuando finalmente habló, solo repitió una frase: no eran mis sueños, eran los de alguien más. Las notas del doctor a cargo, Eduardo A. Paredes, describen patrones extraños en las lecturas de las ondas cerebrales. Las señales de los 2 sujetos conectados no solo coincidían, sino que formaban picos idénticos en momentos donde ambos decían haber visto una figura luminosa. En 1979, la dirección del hospital ordenó suspender el experimento, pero según un testimonio posterior, las pruebas continuaron en secreto hasta principios de los 80. Durante ese tiempo, los pacientes comenzaron a tener síntomas fuera de los laboratorios: insomnio extremo, disociación y ataques de pánico al ver luces intermitentes. Una enfermera relató que, en una ocasión, todos los relojes del pabellón se detuvieron a la misma hora, 3:17 de la madrugada, justo cuando los equipos se encendieron automáticamente. Al día siguiente, uno de los psiquiatras fue encontrado desmayado frente a la máquina, con quemaduras en las sienes. El dispositivo fue desmontado y almacenado en el sótano del hospital, donde permanece hasta hoy. Si disfrutas de los relatos donde la ciencia y el misterio se mezclan, suscríbete a Documentales del Misterio. Aquí revelamos los experimentos que la historia y la razón prefirieron borrar. En 1996, un periodista del diario Página 12 publicó un artículo titulado La máquina que proyectaba sueños. Afirmaba haber visto fotografías de los experimentos y entrevistado a un exasistente del Proyecto Luminar, quien dijo algo perturbador: no querían grabar los sueños, querían entrar en ellos. Desde entonces, el hospital nunca volvió a pronunciarse sobre el tema.
Los archivos de la época desaparecieron durante una remodelación. Solo quedaron planos parciales del pabellón y algunas cintas de audio con sonidos de pulsos eléctricos, respiraciones y al final una voz que dice: «Ya no podemos cerrarlo». Hoy, el pabellón donde se realizó el proyecto Luminar sigue cerrado al público. Las rejas están oxidadas y los pocos que se atreven a entrar aseguran escuchar un zumbido constante, como si la máquina aún estuviera encendida bajo el suelo. Algunos visitantes han reportado ver destellos azules entre los muros, justo antes de perder la noción del tiempo. Quizás la máquina de sueños nunca fue destruida. Quizás todavía está allí, esperando a ser reactivada. Porque si hay algo que la ciencia del siglo XX nos enseñó, es que los límites entre la mente y la realidad son mucho más frágiles de lo que imaginamos. Y en algún rincón olvidado del Hospital Borda, alguien todavía podría estar soñando. Lo mismo que nosotros.